viajar barato por México no siempre ha significado viajar mal. Y si hay una línea que intentó romper ese prejuicio desde el inicio, esa fue Ecobus, la propuesta low cost de uno de los gigantes del transporte nacional. Grupo ADO. Ecobus nació con una idea muy clara: ofrecer boletos accesibles sin renunciar del todo a la comodidad ni a la seguridad. No era un experimento improvisado ni una línea independiente tratando de sobrevivir. Era una estrategia pensada desde arriba utilizando la experiencia, infraestructura y respaldo de una de las empresas más sólidas del país. Para muchos pasajeros, Ecobus se convirtió en la puerta de entrada a los viajes de larga distancia. Personas que antes no podían pagar un servicio de primera clase encontraron aquí una alternativa real para moverse entre estados, especialmente en rutas del sureste mexicano. Y eso, en un país tan grande como México, no es poca cosa. Antes de seguir avanzando y entrar a fondo en cómo funcionaba realmente este servicio, te invito a suscribirte a Nostalgia a México. Aquí hablamos de autobuses, rutas, historias y recuerdos que marcaron generaciones. Activa la campanita y acompáñanos en este recorrido por los caminos más económicos y más interesantes del país. En la práctica, Ecobus funcionó como una segunda vida para autobuses que antes habían operado en servicios superiores dentro del propio grupo ADO, lo que significaba que, aunque no eran unidades nuevas, sí ofrecían un nivel de calidad por encima de lo que muchos esperaban de un servicio económico. Su flota estuvo compuesta principalmente por Volvo 9700, adaptados a una configuración más sencilla, generalmente con alrededor de 36 pasajeros, aire acondicionado funcional, sanitarios, cinturones de seguridad y, en años más recientes, incluso sistemas de entretenimiento a bordo con pantallas y contenido descargable, algo poco común en líneas low cost. Ecobus se concentró sobre todo en rutas del sureste, conectando ciudades como Mérida, Campeche, Villahermosa, Ciudad del Carmen, Veracruz, Tuxpan y Tampico, aprovechando corredores donde la demanda era alta y el precio era un factor decisivo. La experiencia de viaje, sin embargo, generó opiniones encontradas. Para algunos pasajeros, Ecobus era una ganga, un servicio confiable, cómodo y muy por encima de lo esperado por el costo del boleto. Para otros, representaba una reducción evidente en frecuencia de salidas, atención más básica y unidades con desgaste visible, lo que hacía que la percepción variara mucho según la ruta y el autobús asignado. Justamente ahí nació la polémica. Ecobus no prometía lujo, pero muchos pasajeros comparaban la experiencia con servicios más caros del mismo grupo, lo que provocaba críticas cuando las expectativas no se alineaban con el concepto económico. Aún así, Ecobus cumplió su función principal: demostrar que era posible viajar largas distancias de forma segura, respaldada por una gran empresa y pagando mucho menos, convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros de cómo el modelo low cost comenzó a transformar el transporte terrestre en México. Terrabus representa a la perfección el concepto de low cost puro dentro del transporte terrestre en México. No nació como una marca aspiracional, ni como una empresa que buscara competir en comodidad, tecnología o imagen, sino como una solución práctica para un tipo muy específico de viajero, aquel que solo quiere llegar a su destino gastando lo menos posible. Su presencia se concentró principalmente en rutas estratégicas y muy demandadas como Ciudad de México-Aguascalientes y Ciudad de México-Guadalajara, trayectos largos donde el precio suele ser un factor decisivo. A diferencia de las líneas tradicionales, Terrabus no operaba desde el interior de las grandes terminales, sino en puntos cercanos a la Central del Norte, reduciendo costos operativos y con ello el precio final del boleto. Esta decisión, aunque lógica desde el punto de vista económico, también generó desconfianza en algunos pasajeros que asociaban la falta de terminal formal con menor seguridad o informalidad. En cuanto a su propuesta, Terrabus nunca prometió lujo ni experiencias memorables. Su flota estuvo compuesta principalmente por autobuses de vida media, unidades que ya habían tenido un largo recorrido en otras empresas, pero que aún podían ofrecer viajes funcionales. No eran autobuses nuevos, pero tampoco chatarra. Cumplían con lo necesario: asientos reclinables, aire acondicionado y un viaje continuo sin mayores comodidades adicionales. Precisamente por esa sencillez, Terrabus se convirtió en una opción atractiva para estudiantes, trabajadores y viajeros frecuentes que conocían bien la ruta y preferían ahorrar dinero sacrificando confort.
Sin embargo, esa misma falta de identidad clara, de presencia digital fuerte y de comunicación directa con el pasajero hizo que la línea pasara casi desapercibida para el público general, quedando en una especie de limbo entre quienes la defendían como una opción honesta y quienes la veían como una empresa poco confiable por su bajo perfil. Viajar con Terrabús era, para muchos, una experiencia directa y sin rodeos. Desde el inicio, quedaba claro que no se trataba de un servicio pensado para impresionar, sino para cumplir. El proceso de abordaje solía ser sencillo: llegar al punto indicado, mostrar el boleto, muchas veces comprado de forma presencial, y subir a la unidad sin mayores protocolos. No había salas de espera amplias ni anuncios sofisticados. Todo era rápido, casi improvisado, lo que para algunos pasajeros resultaba práctico y para otros incómodo. Ya en el camino, el viaje transcurría de forma tranquila, sin paradas innecesarias, con operadores enfocados en completar la ruta más que en ofrecer atención personalizada. Los autobuses, aunque no eran nuevos, generalmente se encontraban en condiciones aceptables: asientos funcionales, aire acondicionado que cumplía y un trayecto continuo que, al final del día, era lo que el usuario buscaba. El verdadero atractivo de Terrabús siempre fue el precio. En rutas largas como Ciudad de México, Guadalajara o Aguascalientes, los boletos solían estar muy por debajo de los costos de líneas tradicionales, convirtiéndola en una de las opciones más económicas disponibles en ciertos momentos. Esa diferencia de precio hacía que muchos pasajeros repitieran la experiencia, especialmente quienes viajaban con frecuencia o con presupuestos ajustados. Sin embargo, la percepción del público estuvo siempre dividida. Para unos, Terrabús era una joya escondida, barata, directa y sin complicaciones. Para otros, representaba un riesgo innecesario, asociando el bajo costo con menor seguridad o menor respaldo empresarial. Así, Terrabús nunca fue una línea masiva ni popular, pero sí una alternativa constante para quienes sabían exactamente qué esperar y aceptaban el intercambio: menos comodidades a cambio de un boleto más barato. Ecorregios nació con una idea muy clara: ofrecer una alternativa económica para recorrer una de las rutas más largas y demandadas del país, conectando el centro de México con el norte, principalmente Ciudad de México, Puebla y Monterrey, con múltiples escalas intermedias como Querétaro, San Juan del Río, San Luis Potosí, Matehuala y Saltillo. En una época donde viajar en autobús hacia el norte solía ser costoso, Ecorregios se posicionó como una opción atractiva para estudiantes, trabajadores y viajeros que priorizaban el precio por encima del lujo. Su propuesta era simple: trayectos largos, horarios definidos y un costo considerablemente menor al de las líneas tradicionales que cubrían la misma ruta. La experiencia de viaje con Ecorregios siempre fue funcional. Sus unidades eran variadas, desde autobuses de un piso hasta dobles pisos, muchas de ellas con vida media, pero en 1900 condiciones aceptables para recorrer cientos de kilómetros. El servicio incluía lo básico: asientos reclinables, aire acondicionado, sanitario y, en algunos casos, pantallas centrales. No buscaban competir en exclusividad, sino en resistencia y alcance. Para muchos pasajeros, Ecorregios se volvió la forma más accesible de cruzar medio país en un solo viaje, incluso si eso implicaba más horas en carretera y menos comodidades. Y aunque no todos quedaban satisfechos, la línea logró algo importante: democratizar una ruta que antes estaba reservada para quienes podían pagar más. Si este tipo de historias sobre autobuses económicos, decisiones arriesgadas y formas distintas de viajar por México te gustan, suscríbete a Nostalgia a México. Aquí seguimos recordando, analizando y entendiendo cómo estas líneas marcaron a generaciones enteras de viajeros. Con el paso del tiempo, Ecorregios empezó a dividir opiniones entre los pasajeros. Para algunos, era una bendición. Poder viajar de Ciudad de México a Monterrey por menos de 1,000 pesos parecía casi impensable en comparación con otras líneas. Para otros, el viaje se sentía largo y pesado, sobre todo por la cantidad de escalas y el desgaste natural de algunas unidades. Aquí es donde aparece el debate: ¿vale la pena sacrificar comodidad por precio? Para muchos viajeros frecuentes, la respuesta fue sí, especialmente cuando el presupuesto mandaba y el objetivo era simplemente llegar. Otro punto que generó conversación fue su modelo de abordaje. En varias ciudades, Ecorregios no siempre salía desde terminales tradicionales, sino desde puntos cercanos o zonas alternas.
algo que para algunos pasajeros resultaba práctico y para otros poco claro. Aún así, la línea logró mantenerse vigente gracias a algo muy poderoso: la necesidad real del pasaje. No todos buscan pantallas individuales o café a bordo. Muchos solo quieren un asiento, aire acondicionado y un boleto accesible. En ese nicho, Ecoregios encontró su lugar. No es una línea perfecta, pero sí una muestra clara de cómo el transporte low cost se abrió camino en México, obligando incluso a las grandes empresas a replantear precios y servicios. Cuando Colors apareció en el panorama del transporte en México, muchos no sabían ni siquiera cómo definirlo. No se presentaba como una línea de autobuses tradicional, sino como una plataforma digital de movilidad, algo así como el Uber de los viajes de larga distancia. No había taquillas, no había terminales clásicas ni filas para comprar boletos. Todo comenzaba en el celular. Compras en la app, indicaciones por correo y puntos de abordaje definidos pocas horas antes del viaje. Para algunos pasajeros eso era el futuro, para otros, una apuesta demasiado arriesgada. La propuesta de Colors fue clara desde el inicio: precios muy bajos en rutas muy demandadas como Ciudad de México-Puebla, CDMX Veracruz o conexiones hacia el Golfo. A cambio, el pasajero debía adaptarse a un modelo distinto, donde el autobús podía cambiar, el operador podía ser de una empresa asociada y la experiencia no siempre era idéntica entre un viaje y otro. Esa flexibilidad permitió ofrecer tarifas agresivas, pero también generó críticas cuando algo no salía como se esperaba. Aún así, Colors logró algo importante: demostrar que el transporte foráneo podía digitalizarse y romper con la estructura rígida de las centrales camioneras. Aunque su camino ha tenido tropiezos, su impacto es innegable, porque abrió la puerta a una nueva forma de viajar por México, más barata, más tecnológica y, para bien o para mal, muy distinta a lo que conocíamos. Con Colors, la experiencia del viaje podía ser tan buena como impredecible, y ahí estuvo siempre el gran debate alrededor de esta plataforma. Muchos pasajeros quedaron satisfechos al pagar tarifas sorprendentemente bajas por trayectos largos, viajando en autobuses relativamente cómodos y, llegando a su destino, por una fracción del costo de las líneas tradicionales. Para estudiantes, trabajadores y viajeros frecuentes con presupuesto limitado, Colors se convirtió en una opción atractiva, casi una tabla de salvación en rutas donde los precios solían ser elevados. Pero al mismo tiempo, el modelo también mostró sus debilidades. Al no contar con terminales propias ni una flota completamente estandarizada, la experiencia dependía demasiado del operador asignado y del autobús disponible ese día. Hubo casos de cambios de horario, puntos de abordaje confusos o unidades que no cumplían las expectativas creadas por la publicidad digital. Eso generó desconfianza en ciertos usuarios y alimentó la discusión en redes sociales, donde Colors fue tan defendida como criticada. Aún así, su existencia marcó un antes y un después. Obligó a las líneas tradicionales a replantear precios, procesos y atención digital, demostrando que el pasajero sí está dispuesto a sacrificar formalidad a cambio de ahorro. Colors no fue perfecta, pero dejó claro que el transporte low cost en México había llegado para quedarse. A diferencia de otras propuestas más recientes y experimentales, turismo en ómnibus representa el modelo low cost tradicional, ese que no intenta reinventar el transporte, sino simplemente hacerlo accesible y constante. Esta línea fue de las primeras en demostrar que se podía viajar a bajo costo sin depender de apps, puntos improvisados o modelos digitales complejos. Su fortaleza siempre estuvo en rutas muy claras, especialmente entre Ciudad de México, Puebla, Veracruz y el Golfo, donde el flujo de pasajeros es constante y la necesidad de precios bajos es real. La experiencia de viaje en turismo en ómnibus suele ser directa y sin sorpresas. Unidades de vida media, muchas de ellas Volvo y Neobus, algunas incluso de doble piso, que ofrecen un servicio funcional, aire acondicionado, sanitario y asientos reclinables sin pretensiones. De lujo. El pasajero que se sube a uno de estos autobuses sabe exactamente a lo que va: llegar a su destino pagando menos, aunque el viaje sea más largo o con menos amenidades que en servicios ejecutivos. Esa honestidad operativa es, paradójicamente, lo que le ha permitido sobrevivir mientras otros proyectos low cost desaparecieron. Además, su permanencia en el tiempo le dio algo que muchas líneas económicas no lograron: confianza. Puede no ser la opción más moderna ni la más vistosa,
pero para miles de viajeros frecuentes es una alternativa conocida, predecible y confiable. Turismo en ómnibus demuestra que el low cost en México no solo vive de la innovación, sino también de la constancia, y por eso se ganó un lugar propio dentro del mapa de los autobuses más baratos para viajar por el país. Viajar por México no siempre tiene que ser caro, y estas líneas lo demuestran. Ecobus, Terrabus, Ecoregios, Colors y Turismo en ómnibus representan distintas formas de entender el transporte económico. Algunas apuestan por la tecnología, otras por rutas largas a bajo costo, y otras simplemente por mantener un modelo clásico que funcione. Ninguna es perfecta, todas generan opiniones divididas, pero todas cumplen una función muy clara: mover personas que solo quieren llegar del punto A al punto B sin vaciar la cartera. El low cost en autobuses es un experimento constante. A veces funciona, a veces no. Pero gracias a estas propuestas, hoy existe competencia real, precios más accesibles y más opciones para el pasajero. Al final, todo depende de lo que tú valores más: precio, comodidad, rapidez o confianza. Lo importante es informarse, comparar y elegir la opción que mejor se adapte a tu forma de viajar. Ahora quiero leerte a ti. ¿Has viajado en alguna de estas líneas? ¿Cuál te sorprendió para bien y cuál no volverías a usar? Déjalo en los comentarios y compartamos experiencias reales de carretera. Si este contenido te ayudó, te recordó algún viaje o simplemente te hizo ver el transporte mexicano desde otro ángulo, suscríbete a Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos en los próximos recorridos, donde seguiremos hablando de autobuses, rutas, historias y memorias que forman parte de nuestro país. Gracias por viajar con nosotros. Nos vemos en la siguiente parada.